Amén. 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 Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual vamos a leer la Escritura. Reciban saludos de mi esposa Erika y también los niños reciban saludos de América y de Johanna Gabriela. Leemos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 16, y luego leeremos más adelante Éxodo capítulo 14, verso 13 en adelante. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 al 17 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: estad firmes y ved la salvación de Jehová. En este pasaje San Pablo nos dice que hemos sido elegidos, escogidos desde el principio para salvación. Y también nos dice que estemos firmes, dice: así que, hermanos, estad firmes. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para comprender nuestro tema, estad firmes y ved la salvación de Jehová, leeremos también en el Éxodo capítulo 14, verso 13 en adelante, porque todo lo que ocurre en el Nuevo Testamento en la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, el pueblo bajo el nuevo pacto, el cual está compuesto de hebreos y gentiles, porque Dios de ambos pueblos ha hecho uno, el cual es el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está bajo el nuevo pacto que Dios dijo que establecería
con su pueblo. En Jeremías capítulo 31, versos 31 en adelante dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí podemos ver que estaba prometido que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo, haría un nuevo pacto Dios con todos los que han sido escogidos por Dios para salvación. Por lo tanto, en este nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, Dios estaría guiando a su pueblo en su camino y estaría el pueblo cubierto con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios estaría realizando esa labor como obró bajo el antiguo pacto con el pueblo hebreo. Vean cómo dice Dios aquí. El apóstol San Pablo, citando lo que fue dicho por Dios en Oseas capítulo 1, versos 9 al 11. Ahora aquí San Pablo cita ese pasaje en Romanos capítulo 9, versos 23 en adelante. Dice: tenemos que ir un poquito antes, versos 21 en adelante dice: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y ahora, en medio de los gentiles, que no era un pueblo llamado pueblo de Dios, ahora están siendo llamados hijos e hijas de Dios, los que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento. Nacen en el reino de Jesucristo a la vida eterna y nacen como hijos e hijas de Dios. Esto fue lo que Cristo había dicho en la Escritura, y donde San Juan también dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versos 11 al 13, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora Dios está levantando hijos e hijas de Dios de en medio de los gentiles, de un pueblo que no era pueblo de Dios. Ahora está llamando hijos e hijas por medio de la predicación del evangelio de salvación, el evangelio de nuestra salvación, del cual nos habla San Pablo en Efesios capítulo 1, verso 13, cuando nos dice de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta el día, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y ahora la predicación del evangelio de Cristo es la predicación del evangelio de nuestra salvación, porque Cristo ordenó a sus discípulos, luego que había resucitado, diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ven? Mandó a predicar el evangelio de la gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y por cuanto la fe viene por el oír de la palabra de Dios, el oír del evangelio de Cristo, el oír el evangelio de nuestra salvación, en donde se nos muestra la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, donde Él llevó nuestros pecados y murió por nosotros, y con su sangre nos limpió de todo pecado. Él quitó el pecado del mundo allí cuando murió en la cruz del Calvario, porque Él llevó nuestros pecados. Por eso Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo delante del pueblo hebreo que estaba presente escuchando la predicación de Juan y viendo a Juan el Bautista bautizar a las personas que venían a él y creían, dice en el capítulo 1 de San Juan, dice de la siguiente manera: y le preguntaron, verso 25, y le preguntaron a Juan, eran los fariseos, y le preguntaron a Juan y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Este fue el testimonio que Juan el Bautista dio acerca de Jesucristo. Lo presentó como el Hijo de Dios y lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como el pueblo hebreo había sacrificado un cordero pascual allá en Egipto, en la víspera de la Pascua, el día antes de salir libre el pueblo hebreo, encontramos que aquel cordero pascual tipificaba a Cristo. Para salir libre el pueblo hebreo, ser libertado, obtener su libertad, obtener la salvación, tenía que sacrificar un cordero. Y tenía que sacrificar un cordero para la preservación de la vida de los primogénitos hebreos. Porque en la víspera de la Pascua encontramos que ese cordero era sacrificado y luego en la noche de la Pascua la muerte venía a medianoche sobre todos los primogénitos que estaban en Egipto, sobre primogénitos humanos y sobre primogénitos de los animales también. Y solamente hubo una forma de evitar la muerte de los primogénitos, era que la familia tuviera un cordero pascual sacrificado y la sangre de ese cordero pascual estuviera aplicada en el dintel y los postes de la puerta de entrada del hogar. O sea, en la puerta del hogar de cada casa, ahí, en el marco de la puerta, tenía que estar aplicada la sangre de ese cordero pascual. Y ese cordero pascual tenía que estar asado en fuego y colocado dentro de la casa y estar ahí comiendo el cordero pascual. Esos hogares que tenían esa revelación de parte de Dios a través del profeta Moisés, sacrificaron el corderito pascual, lo asaron en fuego y la sangre la aplicaron en el marco de las puertas de sus hogares. Y cuando llegó el momento de entrar a sus hogares, entraron tranquilos y felices, y los primogénitos de esas familias entraron tranquilos porque vieron que allí estaba la sangre del cordero pascual. Y estuvieron durante la noche de la Pascua una gran cena, la cena de la Pascua, comiendo el cordero pascual con hierbas amargas y con los panes correspondientes a esa cena, y así por el estilo. Y mientras ellos comían, a la medianoche pasó la muerte por Egipto y fueron heridos todos los primogénitos en Egipto, comenzando desde el hijo primogénito del faraón hasta el hijo primogénito del esclavo, y también sobre los primogénitos de los animales. Pero en medio de los hebreos no hubo muerte de los primogénitos porque tenían la sangre aplicada del cordero pascual y el cordero pascual dentro, el cual se estaban comiendo. Ese cordero pascual tipifica a Jesucristo, nuestro Salvador, siendo sacrificado en la cruz del Calvario. Por eso fue que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esa causa es que la vida de los primogénitos de Dios, los hijos e hijas de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, tendrían un cordero pascual, el cual Juan presentó cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Pero fue reflejado en el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo es el Israel terrenal, en el cual Dios reflejó al Israel celestial. El pueblo hebreo es el pueblo de los siervos de Dios, en donde Dios reflejó al pueblo celestial de los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, el pueblo hebreo tenía que tener un cordero pascual en la víspera de la Pascua y sacrificarlo para en la Pascua estar protegidos de la muerte todos los primogénitos del pueblo hebreo. Ahora encontramos que nuestro amado Señor Jesucristo, hablándonos acerca de su sacrificio que Él iba a efectuar en la víspera, el día antes de la víspera de la Pascua, Él estuvo cenando con sus discípulos en el capítulo 26, versos 26 al 29, y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora aquí vemos que la sangre del nuevo pacto que Dios prometió establecer con su pueblo no es la sangre de animalitos, porque los animalitos no tienen alma y por consiguiente no son perfectos ellos, ni la sangre de ellos tampoco es perfecta. Por lo tanto, no puede venir sobre la persona el espíritu del animalito. Y aún más, la sangre de los animalitos solamente cubría el pecado de las personas, pero no lo quitaba. En lo que llegaba el sacrificio perfecto, ellos tenían ese sustituto que representaba a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso el pacto antiguo sería temporero, como los sacrificios de esos animalitos sería temporero también. En lo que llegaba el nuevo pacto con la sangre perfecta del nuevo pacto que quitaría el pecado del ser humano. En el Antiguo Testamento entonces tenemos el tipo y figura de todo lo que en el Nuevo Testamento Dios tendría en y con su pueblo. Ahora podemos ver que bajo este programa divino del nuevo pacto, las bendiciones de Dios corresponden a la iglesia del Señor Jesucristo, donde Él llama y junta a todos los escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo, que son las personas que han sido elegidas para salvación. Cristo dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. San Juan capítulo 8, verso 47. Y en San Juan capítulo 10, Cristo dice desde el verso 14 en adelante: Él dice allí:
capítulo 10, verso 14 en adelante, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vean, Cristo vino con una misión divina: poner su vida por nosotros y luego tomarla de nuevo, resucitar. Y ahora, en el verso 27 de este mismo capítulo 10, verso 27 en adelante, dice de San Juan: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y ahora aquí nuevamente dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. O sea que son las ovejas del Padre dadas a Cristo para que les dé vida eterna. También nos habla el apóstol Pedro de esta bendición y misterio tan grande de los elegidos de Dios. 1 Pedro capítulo 1 verso 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hemos sido elegidos por Dios según su presciencia desde antes de la fundación del mundo, para ser rociados ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. También en este mismo capítulo 1 versos 19 en adelante dice, 1 Pedro capítulo 1 verso 19 en adelante dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con la sangre de Cristo es que hemos sido rescatados por nuestro amado Señor Jesucristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo, el Cordero de Dios, había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para morir en la cruz del Calvario y con su sangre rociarnos y ser limpiados de todo pecado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a mí y por amor a ustedes también. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gracia y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora podemos ver que todo lo que está sucediendo en la iglesia del Señor Jesucristo, desde su nacimiento, el día de Pentecostés, ya todo estaba programado en la mente de Dios. Y ya había sido también profetizado, porque Dios había transmitido a los profetas del Antiguo Testamento todas estas cosas, aunque ellos no las comprendieron completamente. Pero ya había sido hablado y tenía que ser cumplido en esa forma, pero tenía que ser reflejado en el pueblo hebreo
que es el pueblo primogénito de Dios como nación aquí en la tierra y que es el pueblo de los siervos de Dios. En ese pueblo tan bendecido por Dios, Dios reflejó la iglesia del Nuevo Testamento. El pueblo hebreo es la iglesia del Antiguo Testamento bajo la ley. Y la iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia del Nuevo Testamento bajo la dispensación de la gracia. Y cubierta con la sangre del nuevo pacto, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es el pueblo bajo el nuevo pacto. El pueblo bajo el nuevo pacto que tiene todas las bendiciones del cielo. En el capítulo 10, verso 9 de San Juan, Cristo hablando dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo es la puerta de salvación. Para toda persona obtener la salvación y la vida eterna, tiene que entrar por esa puerta. ¿Y cómo se entra por esa puerta que es Cristo? Escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, la predicación del Evangelio de la gracia, creyendo en Cristo y en su nombre, creyendo en lo que el Evangelio de Cristo dice, que Cristo vino para salvar lo que se había perdido, creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, y creyendo en su sacrificio en la cruz del Calvario, el sacrificio por el pecado del ser humano, el sacrificio de la expiación. Ese sacrificio de la expiación de Cristo fue representado en el sacrificio de la expiación que el pueblo hebreo efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año, y era un sacrificio que efectuaban sacrificando un macho cabrío, el cual era sacrificado por el sumo sacerdote, y luego él llevaba la sangre de ese macho cabrío al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo. O sea que el propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Ese propiciatorio era de oro puro y tenía 2 querubines de oro, uno a cada lado, con sus alas que se extendían y se tocaban una con otra. Y en medio de esos 2 querubines de oro estaba Dios en esa luz de la chequina, y desde allí Él aceptaba esa sangre de la expiación, y desde allí Dios aceptaba las oraciones del pueblo hebreo, oraciones de arrepentimiento, en donde pedían perdón a Dios por sus pecados. Esas oraciones subían con el humo del incienso que el sumo sacerdote quemaba en ese lugar santísimo, el cual era quemado en el incensario de oro. Ahora encontramos que todo eso parecía muy misterioso, pero eso era el tipo y figura de lo que estaría pasando en el cielo, en donde Cristo como sumo sacerdote entraría con su propia sangre, y allí Él colocaría su propia sangre sobre el trono de Dios, sobre el propiciatorio, y se convertiría el trono de Dios en un propiciatorio en donde la misericordia de Dios sería extendida sobre todos aquellos que, arrepentidos de sus pecados, recibirían a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y Cristo, haciendo intercesión por cada persona que lo recibe como su Salvador,
lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y la persona queda justificada ante Dios como si nunca en la vida hubiese pecado. La persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Porque cuando el ministro va a bautizar a la persona, va a bautizar a una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, y por consiguiente ha muerto la persona al mundo y ahora tiene que ser sepultado, porque toda persona que muere lo tienen que sepultar. Es sepultado, lo cual es un simbolismo, es sepultado en las aguas del bautismo por el ministro, representa la sepultura y ahí se está identificando con Cristo, el cual murió y fue sepultado. Y luego, cuando el ministro lo levanta de las aguas, luego de sumergirlo en el nombre del Señor Jesucristo, cuando lo levanta de las aguas, ahí está tipificando la resurrección. Ha resucitado a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Así como Cristo resucitó a la vida eterna para nunca más morir. Y ahora, así es como nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso fue que Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree tampoco es bautizado, porque el bautismo en agua es para los que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, es muy importante que toda persona comprenda estos misterios del reino de Dios que han sido abiertos en el Nuevo Testamento, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice en San Juan capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Es para que la persona reciba la vida eterna que Cristo murió en la cruz del Calvario, y ahora todo aquel que en él cree no se perderá, su alma no se perderá. La persona no tendrá que ser juzgada en el juicio final y condenada y echada al lago de fuego, donde dejará de existir, sino que la persona ahora ha obtenido el perdón de sus pecados, ha sido limpio con la sangre de Cristo de todo pecado, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en la persona el nuevo nacimiento. Ha nacido la persona del agua, o sea, de la predicación del Evangelio de Cristo, y del Espíritu, o sea, del bautismo del Espíritu Santo, porque Cristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así lo dijo Juan el Bautista, y Cristo también habló de que Él enviaría el Espíritu Santo a los creyentes en Él. Y ahora podemos ver que Dios ha simplificado todo su programa de salvación para que toda persona de entre los hebreos y de entre los gentiles tenga la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, que es la predicación del Evangelio de nuestra salvación, para que así, al escuchar, nazca en nuestras almas la fe, porque la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios, la palabra del Evangelio de nuestra salvación, la palabra del Evangelio de Cristo, de su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, para que así la persona tenga esa fe, reciba esa fe de Cristo y en Cristo, y crea acá en su alma en Cristo como su único y suficiente Salvador, y luego lo confiese públicamente
como su único y suficiente Salvador. San Pablo dijo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se hace confesión pública con la boca para salvación. Por eso es que luego de la predicación del Evangelio de Cristo, luego las personas, cada uno en el lugar donde se encuentra, ha creído la predicación del Evangelio de Cristo, y si nunca había recibido a Cristo como su Salvador, nace en su alma esa fe. Es Cristo el que crea esa fe por medio de su palabra creadora, que es el Evangelio de salvación, el Evangelio de Cristo, y la persona en su alma, en su corazón, cree. Algo sucede ahí. ¿Qué fue? Nació la fe. Dios creó, Cristo creó en su alma por medio de su Espíritu, y por medio de su palabra creó esa fe para creer en Cristo como su Salvador. Y luego se le da la oportunidad a las personas que den testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que la persona vea la salvación de Cristo en su vida, vea la salvación de Dios manifestada en su vida, obtenga salvación y vida eterna, y así tenga asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Así como Dios salvó al pueblo hebreo, Dios salva a todo creyente en Cristo. Allá fue tipificado con el pueblo hebreo y ahora acá es materializado en el alma de todos aquellos que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Encontramos que hay que estar firme. ¿Firme en qué? Firme en el Evangelio de Cristo, para ver la salvación de Dios, de Jehová, de Jesucristo. Y ahora, la primera etapa de la salvación del ser humano es espiritual, porque la persona sigue con el mismo cuerpo físico, y este cuerpo físico sigue teniendo problemas como siempre. Le da hambre, le da sed, también se va poniendo viejo, tiene problemas en los cuales algunas veces se enferma y así por el estilo. Es porque todavía no se ha materializado, no se ha efectuado la redención del cuerpo, lo cual es una promesa, para Cristo materializarla en el día postrero para todos aquellos que lo han recibido como su único y suficiente Salvador. Bien, esta promesa para los creyentes en Cristo abarca la resurrección de los muertos creyentes en Él y la transformación de nosotros los que vivimos, si permanecemos vivos hasta el momento en que Cristo resucite a los muertos creyentes en Él. En San Juan capítulo 6, versos 39 al 40 dice el mismo Jesús: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la promesa de Cristo para todo creyente en Él. Si la persona muere, va al paraíso a vivir en el cuerpo angelical y espera allí con todos los santos que han partido hasta que Cristo complete su obra
de intercesión en el cielo como sumo sacerdote, y luego haya completado su iglesia, haya llamado y juntado a todos sus escogidos en su iglesia, en su cuerpo místico de creyentes, por medio de su Espíritu y de la predicación del Evangelio de Cristo. Así es como Él llama y junta a sus escogidos en cada edad. A los que han sido elegidos para salvación, los llama por medio del Evangelio de nuestra salvación, que es el Evangelio de Jesucristo. Y cuando Él haya completado su iglesia, cuando hayan sido llamados todos los elegidos para salvación, entonces Cristo se levantará del trono del Padre y tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, y lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo. Resucitará a todos los muertos creyentes en Él en cuerpos físicos glorificados y eternos, y a nosotros los que vivimos nos transformará y nos dará un cuerpo nuevo y eterno. Ahora, hemos visto que esta es la segunda parte de nuestra salvación, o sea, la segunda etapa en donde se tornará en algo físico, en donde obtendremos el cuerpo físico glorificado. Pero del día de Pentecostés hacia acá, la salvación de nuestra alma ocurre en el campo espiritual, acá en nuestra alma, y Él produce en nosotros el nuevo nacimiento por medio de su Espíritu Santo, y nacemos a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, porque el reino de Cristo todavía está en la esfera o etapa espiritual, en donde está creando una nueva raza con vida eterna. Esa nueva raza con vida eterna son todos los elegidos para salvación, que están naciendo de nuevo, naciendo en el reino de Cristo nuestro Salvador. Y todos en conjunto son llamados la iglesia del Señor Jesucristo. Forman la iglesia de nuestro amado Salvador. Forman el Israel celestial, el pueblo celestial, el pueblo que es compuesto por los hijos e hijas de Dios, que serían colocados bajo el nuevo pacto y serían cubiertos con la sangre del nuevo pacto y limpiados de todo pecado con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, todos tenemos que conocer estas cosas para que así sepamos qué es lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, y estemos firmes para ver la salvación. Primero, la salvación espiritual, que es la que obtenemos a través de creer en Cristo como nuestro Salvador, y obtenemos la salvación de nuestra alma, y obtenemos el cuerpo angelical. Y luego veremos la salvación física, que será la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, y la transformación nuestra, en donde obtendremos un cuerpo físico glorificado. Y entonces todos seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que está en el programa divino para todos los elegidos para salvación. ¿Y dónde están los elegidos para salvación? Aquí estamos en esta ocasión, glorificando a Dios y dándole gracias por haber sido elegidos por Dios para salvación. Por eso es que hemos escuchado el Evangelio de salvación, que es el Evangelio de Jesucristo, y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, porque el Evangelio de salvación nos muestra al Salvador, a Jesucristo, el cual, al recibirlo, salva nuestra alma. Él hizo ya el sacrificio para la salvación nuestra, y al recibirlo como nuestro Salvador, se materializa en nosotros la salvación de nuestra alma. Por eso, siendo que en el pueblo hebreo Dios reflejó a su iglesia, el pueblo celestial, todas las cosas que sucedieron
en y con el pueblo hebreo son tipo y figura de cosas que sucederían en el pueblo de Dios celestial compuesto por los hijos e hijas de Dios, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo. En el capítulo 14, verso 13 en adelante de Éxodo, cuando Moisés fue a llevar el pueblo hebreo hacia la tierra prometida, se encontró con el mar frente a él, el mar rojo, y luego tras Moisés y el pueblo hebreo venía el faraón con su ejército, su caballería, todo su ejército, para matarlos, para destruirlos o para llevárselos de regreso a Egipto. Pero vean lo que sucedió aquí. Y Moisés dijo, capítulo 14, verso 13 en adelante, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por lo tanto, estar en Cristo y con Cristo nos da paz y tranquilidad, porque Él es el que peleará por nosotros, en favor de nosotros. Él es el que peleará contra el faraón del reino de las tinieblas, o sea, contra el diablo, y el reino del diablo, el reino de las tinieblas. Por lo tanto, el diablo y su reino y sus ejércitos y todos los pertenecientes del reino del maligno no los veremos más en la eternidad. Por lo tanto, estad firmes en el Evangelio de Cristo, en el mensaje de Dios para nuestro tiempo, el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Estad firmes en la lluvia temprana y en la lluvia tardía. Estad firmes y ved la salvación de Jehová, la salvación que Él hará en este tiempo, así como ha hecho en nosotros la salvación espiritual, ha salvado nuestras almas, ha producido en nosotros el nuevo nacimiento y nos ha colocado en su reino, sacándonos del reino de las tinieblas y colocándonos en su reino. Para este tiempo final, en adición, nos va a transformar a los que vivimos y a los muertos en Cristo, los va a resucitar en cuerpos glorificados, y entonces esa salvación física de la transformación se va a convertir en una realidad en mí. ¿Y en quién más? En cada uno de ustedes también. Si alguno se va antes, si alguno muere físicamente, no tiene ningún problema. Regresará en el cuerpo nuevo y eterno y glorificado que Cristo le dará a todos los muertos en Cristo, que Él va a resucitar. Y se encontrará de nuevo con nosotros y nos dirá: me fui de vacaciones al paraíso, pero ya estoy de regreso. Estoy de regreso y ahora vengo nuevo. Estas vacaciones que he tenido en el paraíso me han hecho mucho bien. Ahora Cristo me ha dado un cuerpo nuevo y glorificado para estar aquí con ustedes de nuevo, para estar una temporada corta, porque después tengo que ir al cielo, a la casa de mi Padre Celestial, a la séptima dimensión, para una fiesta a la cual he sido invitado. Por eso la Escritura dice que son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esos son los que son invitados, los que son elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, elegidos para salvación, que escuchan la predicación del Evangelio de nuestra salvación, que es el Evangelio de Jesucristo nuestro Salvador, y lo reciben como su único y suficiente Salvador. Y se mantienen firmes en el Evangelio de Cristo,
se mantienen firmes en el mensaje de Dios para ellos en la edad que les toca vivir. Se mantienen firmes esperando ver también la parte física, la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y la transformación de nosotros los que vivimos. Así como nos sacó espiritualmente del reino de las tinieblas y nos colocó en su reino, también nos sacará del reino terrenal físicamente y nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial en cuerpos glorificados. Porque el cuerpo glorificado no pertenece a esta dimensión terrenal. Es celestial, un cuerpo celestial, pero que puede aparecer en esta dimensión terrenal. Esa es la clase de cuerpo que tiene nuestro amado Señor Jesucristo y es la misma clase de cuerpo que yo he de tener muy pronto. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Él va a resucitar a los muertos creyentes en Él y nos va a transformar a nosotros los que vivimos. Así como hemos visto la salvación de Dios espiritualmente, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, Él ha salvado nuestras almas y hemos visto su salvación. Y ahora, así como Él ha producido una transformación interior en nosotros, Él producirá una transformación física también en nosotros. Y así como nos ha dado un cuerpo angelical de la sexta dimensión, nos dará un cuerpo físico glorificado, que no tendrá limitaciones. Podrá venir a esta dimensión terrenal, podrá ir a la sexta dimensión o podrá ir a la séptima dimensión. No importa la dimensión que sea. Con ese cuerpo glorificado tendremos todo lo que nosotros necesitamos para vivir por el milenio y por toda la eternidad. Por lo tanto, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Ya todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos visto en nuestras vidas la salvación de Jehová, la salvación de Jesucristo, porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Hemos visto la salvación de nuestro amado Señor Jesucristo realizada en nuestras almas. Y veremos también la transformación de nuestros cuerpos y si alguno partido verá la resurrección en un cuerpo glorificado. Y eso será la gloria de Dios manifestada para el día postrero, en donde todos los que estemos firmes en el Evangelio de Cristo, sirviéndole todos los días de nuestra vida, veremos la salvación de Jesucristo, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. O sea, la parte física de la salvación. Y así es como Cristo nos salvará de la gran tribulación y nos salvará de la bestia y de la imagen de la bestia. Nos salvará del anticristo, del hombre de pecado. Porque para el momento en que Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos, estará el diablo con sus ejércitos espirituales manifestado en el anticristo y en todo el ejército del anticristo, persiguiendo a la iglesia novia del Señor Jesucristo. O sea que estará en un momento de apretura la iglesia de Jesucristo. Pero cuando llegue ese momento, recuerden estas palabras: estad firmes, firmes en Cristo, firmes en el Evangelio, firmes en el mensaje de nuestro tiempo. Y ved la salvación de Jehová. Para esos días vendrá Cristo como
reclamador, como juez y como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y resucitará a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transformará. Y así es como escaparemos del anticristo, de la bestia y del hombre de pecado y de la imagen de la bestia, y seremos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, al cielo. Él nos llevará de aquí, así nos libertará Cristo nuestro Salvador en ese tiempo en que venga la apertura para la iglesia novia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estad firmes desde ya y ved la salvación de Jehová, que Él hará con todos los redimidos con su sangre preciosa, porque Él viene para realizar esta resurrección de los muertos creyentes en Él y para transformarnos a nosotros los que vivimos. En Filipenses capítulo 3 nos dice el apóstol Pablo en el verso 20 al 21: vamos a leer esta escritura. Dice Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ve? Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando que Cristo en su cuerpo físico glorificado venga y resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Pero Cristo está con nosotros en Espíritu Santo, pero no su cuerpo físico glorificado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, va a transformar este cuerpo físico en donde hemos venido para vivir una temporada y en donde hemos vivido en una condición de humillación, porque siendo hijos e hijas de Dios, estamos viviendo aquí como las demás personas, siendo los herederos de Dios y coherederos con Cristo, las personas más ricas del universo completo. Estamos viviendo aquí como pobres, pobres comparado con lo que somos en el reino de Dios, como Cristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, el cual dijo en una ocasión: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea que no tenía ni una almohada y mucho menos una cama en esos momentos que Él estaba hablando. Pero Él era, es y será el dueño del universo completo. Que Él era, es y será el dueño del universo completo. Vamos a detenernos aquí un momentito para probarlo. En Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3 dice el apóstol Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, ¿quién es el heredero de todo? Jesucristo. ¿Por medio de quién Dios hizo el universo? Por medio de Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y de imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vean, Dios por medio de Cristo llevó a cabo el sacrificio por el pecado y efectuó la purificación de nuestros pecados por medio del cuerpo físico de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora veamos en Colosenses capítulo 1 lo que nos dice aquí San Pablo, capítulo 1, versos 12 en adelante, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos en luz son los elegidos por Dios para salvación, que vendrían a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo porque creerían en el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio de nuestra salvación, y lo recibirían como su Salvador. Esas son personas elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esos son los santos en luz. Esos son los herederos y coherederos con Cristo de toda la creación, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ve? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la potestad del diablo y del reino del diablo, que es el reino de las tinieblas, y nos ha colocado ¿dónde? En el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sigue diciendo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora la redención es por medio de la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario en su sacrificio expiatorio. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea que el mundo invisible y el mundo visible fue creado por Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Las que hay en la tierra visibles, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Vamos a leerlo completo este verso: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Dios por medio de Cristo creó todas las cosas y las creó para Él, para Cristo. Dios por medio de Cristo gobierna el universo completo. Por eso Cristo dijo, cuando resucitó y apareció a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él es antes de todas las cosas. Cristo es antes de todas las cosas, antes de toda la creación, porque por medio de Cristo fue que Dios creó todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que le da continuidad o continuación de vida a todas las cosas que Dios creó por medio de Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de Dios habitó en Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la plenitud de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo habitó en la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso Cristo decía:
yo no hago nada de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ve? Moraba en Él el Padre. Y también Él dijo en una ocasión, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así es que estaba el Padre y el Espíritu Santo. ¿En quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. La plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios en un cuerpo de carne llamado Jesús. Por eso es que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque en Él habitó la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y habitó bajo un nombre, el nombre Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo se llama la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios? Señor Jesucristo. Por esa causa, cuando Cristo mandó a sus discípulos en San Mateo capítulo 28 versos 16 al 20 a ir por todo el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos a todas las naciones, Él les dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo a nuestro amado Salvador. Por esa causa los apóstoles, cuando predicaron el Evangelio, Pedro el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2, versos 34 en adelante, 34 al 41 del libro de los Hechos, en el capítulo 2 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por esa causa es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y por consiguiente lo llamamos Señor Jesucristo. Y en el libro de los Hechos capítulo 4 verso 12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay uno, y ese nombre es Señor Jesucristo. Por eso la salvación está en Jesucristo. Sigue diciendo en el verso 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro predicando dice aquí lo que sucedió. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para cuantos al Señor y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron la palabra, escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación y para todo ser humano, y creyeron y recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador, y por consiguiente fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y obtuvieron el nuevo nacimiento, y fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo como 3,000 personas. Ellos vieron la salvación de Dios, la salvación de Cristo, y toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y cree, ve la salvación de Cristo en su alma manifestada, y verá también
la salvación en cuanto a la parte física de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Por lo tanto, las palabras de Cristo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, se convierten en una realidad para nosotros, cuando Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree no puede ver la salvación de Jesucristo en su vida. El que cree ve la salvación de Cristo en su vida, porque por medio de Cristo es que hemos obtenido la redención de nuestra alma y hemos sido reconciliados con Dios. Vean, aquí en el capítulo 1, verso 20 en adelante de Colosenses sigue diciendo: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La reconciliación del ser humano con Dios es por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Si alguna persona todavía no ha visto la salvación de Dios, de Cristo en su vida, la salvación espiritual, puede verla en esta ocasión. ¿Cuántos ya han visto la salvación de Cristo en sus vidas? La hemos visto y estamos firmes en Él. Y firmes esperando también la parte física, la transformación de nuestro cuerpo, que será la segunda parte de la salvación, la redención del cuerpo. Si alguno todavía no ha recibido a Cristo para ver en su vida, en su alma, la salvación de su alma, la salvación de Cristo en su alma, salvando su alma, puede estar firme, pararse firme en la predicación del Evangelio de Cristo que ha escuchado y recibir a Cristo como su Salvador. Y ahí verá el poder de Cristo en su vida, en su alma, obrando la salvación de su alma. Ya en la cruz del Calvario realizó la obra de salvación y se materializa en la persona cuando recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y Él ahí, cuando la persona lo recibe, ahí es donde encontramos que al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, la persona tiene una lucha dentro. Es el Espíritu Santo luchando en contra del enemigo de Dios para libertar a la persona, darle la salvación y vida eterna. Es Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, el que pelea en favor de usted y en favor mío, acá en lo profundo de nuestra alma. ¿Para qué? Para darnos la salvación, para que veamos la salvación que Él nos da, la salvación del alma. Por lo tanto, hay una lucha en el alma, en el corazón de las personas. Eso es el Espíritu Santo luchando en contra del diablo. ¿Para qué? Para darle la salvación del alma a usted, que todavía no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, en estos momentos, toda persona que ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestra salvación, y ha creído con todo su corazón, puede levantar su mano y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba, perdone sus pecados y con su sangre le limpie de todo pecado. Y así usted confiese públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación, para que Cristo salve el alma de la persona y la persona vea la salvación de Jesucristo en su vida realizada.
pueden levantar su mano y pueden pasar a la frente, y estaré orando por ustedes en estos momentos para que así Cristo obre la salvación de vuestra alma. Vi manos levantadas en la parte de atrás también, y a la frente pueden pasar al frente, y estaré orando por todos ustedes para que la salvación de vuestra alma sea materializada en ustedes. El Señor Jesucristo es el único Salvador. No hay otro Salvador. Y no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solamente hay uno, y ese nombre es Señor Jesucristo. Y solamente hay un Salvador, y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, estad firmes en la predicación del Evangelio de nuestra salvación que han escuchado, y reciban a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, y Cristo obrará en vuestras almas la salvación de vuestra alma. Cristo salvará vuestra alma. Ya Él hizo el sacrificio para la salvación, y ahora Él materializa en vuestras almas la salvación. Pueden continuar pasando todos los que faltan por pasar, para que Cristo opere la salvación de vuestra alma, y ustedes así sean colocados en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo saca del reino de las tinieblas a la persona y lo coloca Cristo, ¿dónde? En su reino eterno, con vida eterna, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Recuerden que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, para que Él salve nuestra alma y nos coloque en su reino eterno con vida eterna. O sea que recibimos a Cristo para recibir de parte de Cristo la salvación y vida eterna. Es vida eterna lo que recibimos de Cristo. Es para que nos dé la vida eterna que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Sin Cristo, ninguna persona tiene vida eterna. Sin Cristo no hay esperanzas para el ser humano. Pero con Cristo tenemos la esperanza de una vida eterna en un cuerpo eterno y glorificado y joven para toda la eternidad. Un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, el cual está tan joven en estos momentos como cuando se fue hace 2000 años atrás. Él ascendió al cielo en ese cuerpo glorificado y está tan joven como cuando se fue, porque es un cuerpo eterno, y esa es la clase de cuerpo que Él me va a dar a mí y a quién más, a cada uno de ustedes también, a todo aquel que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Por eso San Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y también dice San Pablo: echa mano de la vida eterna. ¿Cómo vamos a echar mano de la vida eterna? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo siendo la vida, al recibir a Cristo estamos recibiendo ¿qué? La vida eterna. Él es la vida eterna que fue manifestada en carne humana. Por lo tanto, recibiendo a Cristo estamos recibiendo la vida eterna. Pueden continuar pasando los que faltan, y mientras pasan los que faltan, les voy a leer un pasaje aquí muy importante, en donde San Juan nos habla algo muy importante. Primera de Juan capítulo 5 versos 10
Vamos a ver, verso 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Toda persona que quiere vivir eternamente y quiere recibir la vida eterna, ¿dónde la va a buscar? Esta vida eterna está ¿dónde? En su Hijo, en Jesucristo. Por eso buscamos a Cristo y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. En el tiempo de las conquistas de los españoles, ellos estaban buscando, los conquistadores estaban buscando la fuente de la juventud, y estaban buscando un manantial de agua de la cual ellos pudieran tomar y ponerse jóvenes y vivir eternamente. Pero vean, eran muy ignorantes, no leyeron la Biblia, porque la vida eterna y por consiguiente la fuente de la juventud es Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo es la fuente de la juventud. Vean aquí en Apocalipsis capítulo 21, versos, Apocalipsis capítulo 21, versos 5 en adelante, 5 al 7 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La fuente del agua de la vida eterna es Jesucristo. Vean, en San Juan, él habla de esto en el capítulo 7 de San Juan, versos 37 en adelante. Recuerden que también le dijo a la mujer samaritana acerca de el agua que salta para vida eterna. En el capítulo 4, verso 14, dice la mujer samaritana, 13 al 14 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere del agua de aquel pozo al cual la mujer samaritana fue en busca de agua, volverá a tener sed. Pero vean lo que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él es la fuente y el agua es el Espíritu Santo. El agua de la vida eterna es el Espíritu Santo y la fuente es Cristo, en quien estaba el Espíritu Santo. En el capítulo 7 de San Juan, versos 37 al 39 dice Cristo en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora vean que Cristo les habla del agua del Espíritu Santo, les invita a venir a Él para tomar del agua del Espíritu Santo, que es el agua que salta para vida eterna. Esta es el agua de la cual Dios habla: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Es Cristo
la fuente, y Él es el que da el agua de la vida, el Espíritu Santo, a todos aquellos que lo reciben como su único y suficiente Salvador. En Apocalipsis capítulo 22, verso 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cómo tomamos del agua de la vida gratuitamente? Recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él perdona nuestros pecados, con su sangre nos limpia de todo pecado. Somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Nos da el agua de la vida eterna, que es el Espíritu Santo, y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Nacemos a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así aseguramos nuestro futuro eterno. ¿Con quién? Con Jesucristo en su reino eterno. Y así estaremos firmes esperando la parte física, el cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado que Él ha prometido para mí y para cada uno de ustedes también. Si falta alguna otra persona por pasar, puede pasar inmediatamente y estaremos orando por ustedes. Puede llevarla. Hemos visto que hay un solo Salvador y hay una sola forma de obtener la salvación y vida eterna, y es a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la fuente del agua de la vida eterna. Si falta alguna otra persona por pasar para recibir a Cristo como Salvador y recibir de parte de Cristo la vida eterna, puede hacerlo para orar por usted también, si todavía no ha pasado. La decisión más grande que una persona hace en su vida es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque está haciendo una decisión que lo coloca con Cristo en la vida eterna, lo coloca en el reino eterno de Jesucristo, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno, y con el único que lo podemos asegurar es con nuestro amado Señor Jesucristo. No hay otra persona que le pueda asegurar a usted o a mí el futuro eterno, solamente Jesucristo nuestro Salvador. Si falta alguna otra persona puede pasar y ya estaremos orando por todos los que han pasado. Vamos a estar puestos en pie y oraremos ya por todos los que han pasado, y si falta algún otro por pasar puede hacerlo en estos momentos. Vamos a esperar unos momentitos, unos segundos, en lo que pasan las personas que faltan por pasar, que quieren vivir eternamente, quieren tomar de la fuente del agua de la vida eterna, que es Cristo, para recibir la salvación y vida eterna. Hemos visto que solamente hay una persona que puede darnos la salvación y vida eterna, y su nombre es Señor Jesucristo. Los niños también de 10 años en adelante pueden pasar para recibir a Cristo como su Salvador, porque Cristo también tiene lugar en su reino para los niños. Él dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si falta alguno, puede pasar para que quede incluido en esta oración.
Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y repitan conmigo esta oración las personas que han pasado a la frente para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y así hacer una confesión pública de que han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Inclinemos nuestros rostros y repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti, reconociendo que tú eres el único Salvador, reconociendo que en tu primera venida tú tomaste mis pecados y por ellos moriste en la cruz del Calvario. Y con tu sangre derramada quitaste el pecado del mundo. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el único que puedes salvar mi vida, mi alma. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. Doy testimonio público de mi fe en ti en estos momentos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre de todo pecado. Y Señor Jesucristo, bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Te ruego, produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, te lo ruego, Señor Jesucristo. En tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén. Repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo les ha limpiado de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de Cristo. El que creyere, y ustedes han escuchado la predicación del evangelio de Cristo y han creído de todo corazón y han confesado públicamente vuestra fe en Cristo, recibiéndolo como vuestro Salvador. Han hecho confesión pública con la boca de que han recibido a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Pero me dirán, pero él dijo también, luego de decir el que creyere, él dijo: y fuere bautizado, será salvo. Yo quiero obedecer completamente lo que Cristo ordenó. Por lo tanto, ¿cuándo me pueden bautizar?, preguntarán ustedes, y yo les digo: por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Cristo al escuchar la predicación del evangelio de vuestra salvación, bien pueden ser bautizados en agua hoy mismo en el nombre del Señor Jesucristo, en estos mismos momentos. Por tanto, le pregunto al ministro, el reverendo Mario Elizondo, si hay agua, hay 4 bautisterios
Hay ropas bautismales también, para que se cambien de ropa, puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y luego se cambien de ropa de nuevo, se coloquen las ropas de ustedes y regresen a sus hogares felices, gozosos, agradecidos al Señor por la salvación de vuestra alma. Y así regresen confiados, tranquilos y seguros de que vivirán eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Así permanezcan firmes luego en el Evangelio de Cristo, sirviendo a Cristo todos los días de vuestra vida, conscientes de que han recibido de parte de Cristo la salvación de vuestras almas y han asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Pido al reverendo Mario Elizondo pase acá para que les indique hacia dónde caminar las damas y hacia dónde caminar los caballeros para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Los niños también son bautizados primero también, antes de los mayores, siempre. Así es que el reverendo Mario Elizondo les dirá cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema. Estad firmes y ved la salvación de Jehová. Que las bendiciones de Cristo nuestro Salvador, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete la iglesia de Jesucristo, y pronto Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo a todos y con nosotros nuevamente el reverendo Mario Elizondo.